En los tiempos antiguos, en la ciudad de Ur de los Caldeos, vivía un hombre llamado Abram. Era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé, y estaba casado con Sarai, quien no podía tener hijos. Un día, Abram recibió un llamado extraordinario del Dios Altísimo. En Génesis 12, 1-3, leemos cómo Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este llamado de Dios marcó el comienzo de una gran aventura para Abram. Sin cuestionar, Abram obedeció y partió hacia la tierra que Dios le mostraría. Acompañado por Sarai, Lot, su sobrino, y todos sus bienes, Abram emprendió un viaje hacia lo desconocido, confiando plenamente en las promesas de Dios. A lo largo de su viaje, Abram construyó altares y adoró a Dios, demostrando su fe y devoción. En una de estas ocasiones, en Betel, Dios renovó su pacto con Abram, prometiendo darle la tierra en la que se encontraba y multiplicar su descendencia. Sin embargo, a pesar de la promesa de Dios, Abram y Sarai seguían sin tener hijos. Esto pesaba sobre ellos, ya que ser padres era una de las mayores bendiciones en su cultura. Pero Dios tenía un plan y una promesa que superaban cualquier obstáculo humano. Abram había demostrado su fe y obediencia, y Dios estaba preparado para cumplir su palabra. A medida que Abram y Sarai avanzaban en su viaje, la promesa de Dios seguía resonando en sus corazones. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentaban en su peregrinaje, la fe de Abram permanecía firme. Sin embargo, el tiempo pasaba y la promesa de tener un hijo aún no se había cumplido. Sarai, consciente de su avanzada edad y su esterilidad, comenzó a sentirse abrumada por la duda y la desesperación. ¿Cómo podría Dios cumplir su promesa si parecía biológicamente imposible? En un intento por ayudar a Dios a cumplir su promesa, Sarai sugirió a Abram que tomara a su sierva egipcia, Agar, como concubina para concebir un hijo. Aunque esta sugerencia iba en contra del plan original de Dios, Abram accedió y Agar quedó embarazada. El hijo de Agar, al que llamaron Ismael, nació y se convirtió en una fuente de alegría para Abram. Sin embargo, este acto de impaciencia y falta de fe tendría consecuencias duraderas para la familia de Abram. A pesar de la llegada de Ismael, la promesa de Dios seguía en pie. En Génesis 17, Dios se apareció nuevamente a Abram y le confirmó que la promesa de un hijo vendría a través de Sarai, a quien ahora llamó Sara. Dios prometió que Sara concebiría y daría a luz a un hijo, al que llamarían Isaac. Aunque Abram inicialmente dudó de la posibilidad de que Sara concibiera en su vejez, Dios le aseguró que nada era imposible para él. La fe de Abram se fortaleció y comenzaron a esperar con expectación el cumplimiento de la promesa divina. El tiempo pasó y la promesa de Dios comenzó a materializarse. En la vejez de Abram y Sara, Dios hizo lo imposible posible. Sara concibió y dio a luz a un hijo al que llamaron Isaac, como había prometido. El nacimiento de Isaac fue un milagro y una confirmación del poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La alegría y la gratitud llenaron el hogar de Abram y Sara, y celebraron el nacimiento de su hijo con gran regocijo. Sin embargo, la llegada de Isaac también trajo consigo nuevos desafíos y pruebas para la fe de Abram. A medida que Isaac crecía, surgían tensiones en la familia. Sara, temerosa de perder la herencia de Isaac ante su medio hermano Ismael, instó a Abram a despedir a Agar y a Ismael. Aunque Abram se mostró reacio, Dios le aseguró que también bendeciría a Ismael y que lo haría una gran nación. Con el corazón apesadumbrado, Abram despidió a Agar y a Ismael, confiando en la promesa de Dios de protegerlos y bendecirlos.
La fe de Abram fue puesta a prueba una vez más cuando Dios le ordenó sacrificar a su único hijo, Isaac, como un acto de obediencia y devoción. Aunque esta orden parecía contradictoria con la promesa de Dios de hacer de Isaac una gran nación, Abram obedeció sin vacilar. Justo cuando Abram estaba a punto de cumplir con el sacrificio, un ángel del Señor intervino y detuvo su mano. Dios había probado la fe y la obediencia de Abram y lo bendijo abundantemente por su fidelidad. El sacrificio de Isaac se convirtió en un símbolo de la provisión divina y un recordatorio del compromiso inquebrantable de Abram con Dios. Dios renovó su pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo, y que heredarían la tierra de Canaán como posesión perpetua. Abraham vivió el resto de sus días como un hombre de gran fe y devoción. Construyó altares y adoró a Dios en cada lugar donde iba, enseñando a su familia a seguir el camino del Señor. A medida que Abraham envejecía, Dios lo bendijo con abundancia. A través de su hijo Isaac, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, y su descendencia se multiplicó como Dios había prometido. Abraham también continuó mostrando hospitalidad y generosidad hacia los demás, demostrando así su amor por Dios y su prójimo. Su vida de fe y obediencia dejó un legado perdurable que inspiró a generaciones futuras a seguir a Dios con todo su corazón. Además, la historia de Abraham nos enseña sobre la fidelidad y la gracia de Dios. A pesar de nuestras dudas y debilidades, Dios sigue cumpliendo sus promesas y guiándonos en cada paso del camino. El pacto entre Abraham y Dios estableció una relación especial que perduraría para siempre. A través de Abraham, Dios demostró su amor y cuidado por su pueblo, y su compromiso de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de él. A medida que Abraham envejecía, su fe en Dios no disminuía. A pesar de los desafíos y las pruebas a lo largo de su vida, Abraham siguió confiando en la fidelidad de Dios hasta el final de sus días. Como resultado de su obediencia, Abraham fue llamado el amigo de Dios y su fe fue recordada y honrada a lo largo de las generaciones. En su vejez, Abraham experimentó la pérdida de su esposa Sara, quien murió en Hebrón a la edad de 127 años. Aunque su partida causó gran tristeza en el corazón de Abraham, él encontró consuelo en la promesa de Dios de reunirse con ella en la eternidad. Después de la muerte de Sara, Abraham se preocupó por asegurar una esposa para su hijo Isaac, para garantizar que la descendencia de Abraham continuara conforme a la voluntad de Dios. Con la ayuda de su siervo, Abraham buscó una esposa adecuada para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. Dios bendijo los esfuerzos de Abraham y su siervo al guiarlos a Rebeca, quien resultó ser una esposa perfecta para Isaac. El matrimonio de Isaac y Rebeca aseguró la continuidad del linaje de Abraham y la realización de las promesas de Dios. A medida que Abraham se acercaba al final de su vida, disfrutó de la bendición y la prosperidad que Dios había derramado sobre él. Vio crecer a sus hijos, nietos y descendientes, y experimentó la gratitud de saber que Dios había sido fiel a todas sus promesas. Al final de su vida, Abraham dejó un legado duradero de fe, obediencia y devoción a Dios. Su ejemplo inspiró a generaciones futuras a confiar en el Señor y a seguir su camino con valentía y determinación. Cuando Abraham murió a una edad avanzada, fue llorado y honrado por su familia y su pueblo. Pero su influencia y su legado perduraron mucho más allá de su tiempo en la tierra, y su memoria fue recordada con amor y reverencia por las generaciones venideras. El legado de Abraham no terminó con su muerte. Su fe, su obediencia y su ejemplo perduraron a través de las generaciones. Isaac y Rebeca tuvieron hijos, entre ellos Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, y de quien surgirían las 12 tribus de Israel. La historia de Abraham es una historia de fe, de confiar en Dios incluso cuando los tiempos son difíciles,
de obedecer a pesar de las pruebas y de creer en las promesas incluso cuando parecen imposibles. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado sus corazones y desean seguir recibiendo enseñanzas inspiradoras de la palabra de Dios, les invito a seguirnos y a compartir este video con sus amigos y familiares. Bendiciones y felicidades. Dios los bendiga.